Muy bien, un día intenso en materia de información. Hablábamos de la causa Nisman y paralelamente debemos hablar también de los cambios en el gabinete. Ya se va a sumar también Gustavo Silvestre. Gustavo, bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Gustavo. Cristina, Claudio, Jorge. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, bueno, anoche no estábamos equivocados en el minuto 1 aquí en la pantalla de C5N, cuando eso de las 10 menos cuarto de la noche anticipamos que se iba a Kapitanich, que ya prácticamente había presentado la renuncia. Y poníamos entre los reemplazantes a Aníbal Fernández, porque obviamente que la llegada de un hombre tan importante para el esquema de poder que ha tenido el kirchnerismo, desde el 2003 y antes, porque fue también ministro de Duhalde, a la fecha, salvo en el momento que fue candidato a senador, Aníbal Fernández no ha dejado de ser miembro del gobierno, de ser una persona de confianza y a su vez de lealtad, tanto con Néstor Kirchner como Cristina Fernández de Kirchner, y es uno de los elementos que la presidenta tiene en cuenta al momento de reemplazar a Kapitanich, que ya desde hace 2 meses venía expresándole a la presidenta su deseo de volver a Chaco. En la provincia de Chaco hay una situación política donde la intendenta radical de Resistencia le está haciendo mucha fuerza al peronismo que gobierna la provincia. Necesita Kapitanich reordenar la tropa y además él, como no puede aspirar a un nuevo periodo como gobernador, gobernador, porque ya ha cumplido con todo lo que le marca la Constitución chaqueña, se va a presentar como intendente de Resistencia, como un factor de tracción de votos hacia quien se elija gobernador. Y aquí hay realmente algo que la presidenta ha puesto siempre, sobre todo sobre la mesa política cuando ha armado su gabinete, un esquema de poder interno y de equilibrio interno. Lo pone Aníbal Fernández, que si bien, reiteramos, ha sido un hombre leal a Néstor Kirchner, a Cristina Kirchner, pero es un peronista de fuste, ¿no? Se puede decir que es un orgánico del Partido Justicialista. Y lo pone a Guado de Pedro, que es uno de los líderes de la Cámpora, la agrupación política que creó y que hoy el secretario es Máximo Kirchner, en el cargo de secretario general de la presidencia, en un cargo estratégico. Es decir, hay un equilibrio de poder realmente importante al poner a Guado de Pedro como secretario general de la presidencia. Es hasta este momento, si no me equivoco, Jorge, uno de los integrantes de la Cámpora que llega al escalón más alto, porque el otro sería Julián Álvarez, que es viceministro de Justicia, ¿no? Sí, es un equipo que ha crecido. Recordemos, desde el punto de vista organizacional, ya el año pasado dieron un paso importante porque Guado de Pedro tiene un cargo importante dentro de la estructura del PJ, del Partido Justicialista. Claro. Es el secretario. Exacto. Que no es un dato menor, fue un debate muy fuerte que se dio justamente en la agrupación La Cámpora, si eran o no parte de una estructura que en su momento fue cuestionada. Terminaron siendo parte, justamente. Ya dejaron ese lugar de la Secretaría de la Juventud, sino ya parte dentro de lo que es una organización del partido. PJ a nivel nacional. PJ a nivel nacional, vos sabés que esos cargos son difíciles de acceder, digamos, hoy lo preside en el esquema un de gobernador. Poder interno que también se buscó dentro del justicialismo cuando Scioli prácticamente fue electo como el titular, ¿no? Y después es cierto lo que dice Gustavo, lo que fue la generación que por ahí identificamos como la Cámpora y es parte del gobierno, venían formando justamente las segundas líneas. Siempre de alguna manera se fueron, pero me parece que el que primero llega, o uno de los que primero justamente también llega, ahí Gustavo, es Axel Kicillof, dentro del Ministerio de Economía. Que no sé si es Cámpora puro. Pero, digamos... Tiene, pero no es Cámpora siempre puro. Lo han definido como ahí en el borde, digamos. Exacto, no es de la estructura de la Cámpora, Axel Kicillof. Sí, Julián Álvarez, sí, Guado de Pedro, ¿no? Y además hay otro dato. Guado de Pedro, que además era una pieza estratégica en el Consejo de la Magistratura, ¿no? Y en todo el eslabón judicial, Guado de Pedro es hoy por hoy uno de los interlocutores que el gobierno tiene con Daniel Scioli.
Es uno de los interlocutores que el gobierno tiene con Daniel Scioli, no es un dato menor para lo que se viene también a futuro, ¿no? Es un referente dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires. Sí. Él es oriundo de Mercedes. Sí, he participado, como bien dice Gustavo, en algún acto con Daniel Scioli. Digamos, son fotos e imágenes que siempre se ven. Gustavo, y con respecto al cambio del Ministerio de Salud, ¿tiene que ver algo con una cuestión Porque, pragmática? No tiene nada que ver con lo político, como en el caso de me parece que se va. Mansur también aspira a ir de candidato a gobernador en Tucumán, porque Alperovich tampoco puede ir por una nueva reelección. Justamente creo que ayer Alperovich anunció que anticipaba las elecciones en la provincia de Tucumán. Entonces es necesario justamente que si quiere ser candidato a gobernador de Tucumán, Mansur tenga que renunciar al ministerio. La persona que llega es una persona muy ligada a Alicia Kirchner, muy ligada a la estructura también tradicional del kirchnerismo desde el nacimiento, ¿no? En Santa Cruz. Vamos a repetir ahora el momento en que Alfredo Cosimarro, el vocero presidencial, anunciaba los cambios en el Gabinete Nacional. Les informo que la Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, ha decidido modificaciones en su gabinete de ministros. Ocupará el cargo de jefe de gabinetes de ministros el doctor Aníbal Fernández, en reemplazo del contador Capitanich. Asimismo, decidió que el Ministerio de Salud será encabezado por el doctor Daniel Goyán, quien se desempeñaba como secretario de Salud Comunitaria. Esta secretaría quedará a cargo del doctor Nicolás Kreplak. Por otra parte, la Presidenta de la Nación decidió que la Secretaría General de la Presidencia estará a cargo del doctor Eduardo de Pedro. La Presidenta tomará juramento a estos funcionarios esta tarde a las 7 de la tarde aquí en Casa de Gobierno. Muchísimas gracias. Bueno, bien, como decíamos anteriormente, por supuesto que la decisión de alguna manera o el análisis que ha hecho el juez Rafecas de desestimar esta denuncia ya comienza a tener polémica, comienza a tener declaraciones de un lado, del otro también. Lo decía también Jorge hace un rato, por eso repasábamos también parte de las decisiones que ha tomado Rafecas y cómo llega también a estar encabezando esta investigación, ¿no? Bueno, a ver, aquí hay varias cosas para decir a favor de un juez federal que es impecable, que no se puede dudar de ningún tipo de, justamente, de cercano a la oposición, de cercano al gobierno. El juez federal Daniel Rafecas es uno de los jueces más jóvenes, es uno de los jueces que en los últimos tiempos y que en distintos procesos, cumpliendo todos los que tiene porque fue su concurso en la última parte de la Alianza y luego asume como juez, es uno de los jueces jóvenes que le da justamente garantía de imparcialidad a la justicia argentina. Porque realmente es un juez que en el momento en que le tocó actuar, y no es un dato menor lo que voy a recordar, fue el juez que impulsó en su momento el allanamiento a la casa del vicepresidente Amado Boudou en Puerto Madero. Fue el juez que avanzó, hará 2 años atrás, ¿se acuerdan en aquella famosa Semana Santa donde Boudou hizo una conferencia de prensa en el Senado de la Nación, donde tiró con munición para todos lados contra el juez Rafecas, contra el fiscal Rívolo que lo estaba investigando, contra el procurador de entonces, Esteban Righi, que después tuvo que renunciar? Es decir que aquí hay un antecedente realmente que justamente lo libera de toda sospecha al juez Daniel Rafecas. Un juez que se animó cuando otros de sus colegas no se animaban a investigar al poder político en la Argentina con los sobornos en el Senado de la Nación. Mientras muchos jueces le hacían ole a la causa del soborno, otros ascendían llamativamente, otros renunciaban, se iban, el único juez que enfrentó esa causa y que la llevó a juicio oral y público fue el juez federal Daniel Rafecas. Y a pedido de esto, mira, qué bueno que esto ocurre ahora, porque hace 2 semanas atrás yo decía en una editorial en Minuto 1 que había que tener en cuenta que producto de haber llevado al poder político al banquillo de los acusados, porque ahí, hay que decir, había peronistas y radicales en ese entramado de corrupción en el Senado de la Nación, producto de haberse animado a eso, al juez Rafecas
incluso senadores del radicalismo lo querían destituir. Tiene un proceso en el Consejo de la Magistratura, donde justamente hay senadores radicales que lo quieren destituir al juez federal Daniel Rafecas. Entonces, la verdad que aquellos que ahora salen a criticar al juez Rafecas, a decir que tiene temor, son los mismos que piden justicia en la Argentina. Sí, son los mismos que... Es decir, que cuando... Bueno, pero... Diciendo que negoció con el gobierno. Cuando... Sí. Bueno, pero a ver... Esta mañana la escuché, va al living, como alguien va al living de Mirta Legrand en Radio 1000, ¿no? Empezó a hablar sin pregunta, ¿no? Uno va y habla. Entonces, supuestamente el nexo de Aníbal Fernández con la justicia era Ollarvide. Ahora cambió. Ahora es algo que negoció con Rafecas, justamente para investigar. Que no tiene ni... Esa versión se lo dijo, no tiene ni pie ni cabeza. Porque es un juez que no tiene relaciones justamente con el poder. Y que en su momento, reitero, este es un dato para tener en cuenta, tuvo que apartarse de la causa Vudú, porque por los duros cuestionamientos que públicamente Vudú hace 2 años atrás hizo cuando avanzaba, y ahora todos los procesos judiciales le están dando la razón a Rafecas y al fiscal Rívolo, porque avanzó y hoy la Cámara Federal, la semana pasada, ha ratificado todos los procesos por Chicone contra Vudú. Es decir que, además, hay otro dato que no es menor. El juez Rafecas es un juez muy ligado a la comunidad judía, porque a nivel internacional es muy requerido por sus trabajos respecto al holocausto que ha hecho a nivel internacional, tiene trabajos presentados en congresos internacionales, es un juez que ha llevado adelante causas, investigaciones por crímenes de lesa humanidad, toda la causa del batallón 1, del cuerpo 1 de ejército, lo llevó en su momento Rafecas y los elevó a juicio oral y público, es decir que tiene una trayectoria impecable. Los que quieran son aquellos que justamente han organizado políticamente, mediáticamente, esta presentación que había hecho el fiscal Nisman, que realmente demuestra, como lo sostuvieron juristas importantes de la República Argentina. Elisa Carrió, ¿de la juicio escuchas esto? Porque pedí esta foto, Sí. Gustavo, porque entendí que, Esa es la marcha, el día de la marcha. que no había estado en la marcha, pero bueno, estuvo. La famosa marcha. La marcha del 18. La marcha de Pero si ella convocó, ella... No, bueno, pero después dijo yo apoyo y... Digo, pero más Lo que allá pasa es que de- ella fue hasta el, es parte del, ¿viste? hasta el obelisco. De estos discursos, ¿no? Que van y vienen todo el tiempo. Es un momento en donde, por eso sí siempre le digo a la gente, ¿no? Que nos están mirando, nos escuchan, nos leen, es prestarle atención justamente a lo que dicen y lo que hacen. Porque muchas veces se dicen tantas cosas. Las últimas declaraciones, digo, hoy es Carrió porque me parece que justo se dio las primeras declaraciones, pero imagínate que si se tildaba exagerado cuando el funcionario del gobierno, Capitanichi, decía el tema del golpe de Estado, ahora tenemos la idea de que dice Carrió un autogolpe, ¿no? Bueno, digo, tenemos todo, vamos, bueno, me parece una exageración. Bien. Pero me parece muy importante esto, porque aquellos que piden justicia, cuando la justicia no falla de acuerdo a los deseos de Que uno o a quiere. los objetivos que ellos tienen, son jueces que no. Cuando fallan a favor son jueces, son fiscales independientes. Yo creo que la decisión de Rafecas es una aporte de inmensa racionalidad para la justicia argentina, que hoy muchos de los integrantes o están sospechados de tener lazos con lo peor de la CIDE o políticamente de estar jugando a favor del partido de la oposición. Gracias, Gustavo, gracias, Jorge, Gracias, también. Jorge.